llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera, así es, ¿verdad?, por un momento, ¿a quiénes? A los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimaron, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Puede sentarse. Dijimos que el tema es cuánto estamos dispuestos a padecer por Jesús, porque creo que esa pregunta debemos de hacerla nosotros, hermanos. Amén. Hacérnosla a nosotros mismos. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a padecer por causa del Señor? ¿Cuán entregado o cuánto yo me he entregado en la obra del Señor? ¿Qué tan dispuesto estoy a seguir al Señor? ¿Qué tan dispuesto estoy a servir al Señor? Yo creo que debemos de preguntarnos nosotros. Somos líderes, amén, hermanos. Estamos en la iglesia, todos tenemos un llamado, como hemos venido diciendo. Todos tenemos un llamado. Todos estamos aquí por algo. Así es que todos somos líderes. Amén. Quizás no ejercemos alguna posición o algún trabajo en la obra, pero quieras o no, en nuestros hogares somos líderes. Estamos ejerciendo el liderazgo también. Amén, hermano. Entonces nosotros debemos de hacernos esa pregunta: ¿qué tan dispuestos nosotros estamos a padecer por Él? Amén. Porque a menudo hablamos de un Dios de poder y un Dios que hace obras maravillosas en las vidas, ¿verdad que sí, hermanos? Y vemos a través de las Escrituras cómo Dios se movió a través de estos hombres y mujeres que nosotros encontramos en la Biblia, pero también debemos de ver la entrega de cada uno de ellos a Dios, porque de ahí dependió todo, de la entrega. Cuando una persona se entrega a Dios de lleno, Dios lo va a respaldar, Dios lo va a bendecir. Esa es la promesa de Dios. Entonces, vuelvo a decir, cuánto nosotros nos hemos decidido por Cristo y cuánto nosotros nos hemos entregado a Él. ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos a continuar sirviéndole al Señor a pesar de todas las cosas que puedan llegar a nuestras vidas? Porque, quieras o no, usted y yo vamos a ser probados en el camino. Tarde o temprano la prueba va a llegar para ver a quién amamos más. ¿Ven, hermanos? Tarde o temprano la prueba va a llegar. Si nosotros amamos más a nuestros hijos, están nuestros hijos antes que Dios. ¿Ven? Si amamos más al cónyuge, está el cónyuge antes que Dios. Y no debería de ser así. Entonces, quieras o no, vuelvo a decir, Dios nos va a probar. En este camino la prueba va a llegar. Qué tan dispuestos estamos nosotros a entregarnos por Él y qué tanto nosotros le amamos a Dios. Si en el momento de esa prueba, en cualquier área que Dios nos pruebe, estamos dispuestos a poner a Dios primero, hermanos, seremos más que vencedores en todas las áreas. Porque Dios va a recompensar. La Biblia dice que Él honra a los que le honran. ¿Verdad que sí? Entonces, vuelvo a decir, la base en este tema es
cuánto, o el tema que tenemos como base es cuánto estamos dispuestos a padecer por Jesús. Porque aquí vemos a estos hombres que llevaron al concilio, estos sí estaban dispuestos a todo. Y cuando digo a todo, estaban dispuestos a morir aún por la causa de Jesús. Estaban dispuestos a entregar su vida. Lo habían dejado todo por causa de Cristo. Y por eso Dios los honró como honró a estos hombres. Por eso es que Dios bendijo la vida, hermanos, de estos hombres. Aquí vemos a Pedro y a Juan, que ellos habían sido llevados, ¿verdad?, ante el concilio. Amén, hermano. Ellos fueron interrogados. Amén. Ellos fueron amenazados. Dice que padecieron afrenta. Los insultaron. Hablaron mal de ellos. Pisotearon el nombre de ellos. Los pusieron como basura por causa de Cristo. Esta es una afrenta. Amén. Y aún escuchando todas estas cosas, y aún después de todo ello, amenazándoles, porque si lo sentenciaron, nosotros decimos sentenciar, amenazaron. No vuelvan a hablar en el nombre de ese Jesús. Amén. ¿Y qué es lo que hicieron ellos al momento de salir? Después de haber sido azotados, salieron gozosos. Yo considero que esa posición nosotros debemos de tomarla, hermanos, e imitarla en la vida nuestra. Amén. Que en el momento que seamos vituperados por causa de Cristo, nosotros levantemos el rostro al cielo. Aleluya. Sabiendo que somos vituperados por la causa de Él. Y somos más bienaventurados. La Biblia dice esto, hermano. Bienaventurados son todos aquellos que padecen por causa de la justicia. Aquellos que por causa de mi nombre, dice el Señor, ¿verdad?, levantan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, ¿qué dice?, es grande. ¿A dónde? En los cielos. Quizás aquí la gente se burle, quizás por aquí para la gente nosotros no seamos nada, pero allá en el cielo hay galardón. Esa es la promesa de Dios, de un Dios que no miente. Entonces, sí hay recompensa al entregarnos de lleno a Dios. Amén, hermanos. Y por eso decía que tan dispuestos nosotros estamos a padecer, a entregarnos de lleno a la obra del Señor. Amén. Que tan dispuestos nosotros estamos a la hora que nos toque el culto en el cual nosotros vamos a servir y estar ahí temprano porque vamos a servir al Señor. Estar dispuestos en cada culto a estar presente. ¿Qué tan dispuestos estamos en cuanto depende de nosotros dejar un overtime por estar en la iglesia? ¿Qué tan dispuestos estamos? Porque si decimos que somos líderes y amamos a Cristo, y en el momento, porque hay momentos en los trabajos en los que uno toma la decisión. Hay momentos de trabajo que son obligatorios y la persona tiene que quedar por obligación, porque hay un compromiso con los dueños o los jefes. Pero en cuanto depende de nosotros, podemos tomar una decisión. La decisión que nosotros tomemos, esa decisión se va a respetar. ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos a decir, no, hoy es día de culto, yo no me puedo quedar? Aleluya. Amén, hermano. Yo recuerdo en cierta ocasión, bueno, cuando comenzamos la obra, en el trabajo anterior que tenía, pasó esto. Comenzamos la obra y en esa misma semana que comenzamos la obra, en esa misma semana me cambiaron de horario de trabajo para la noche. Y me dijeron, tienes que estar aquí. Y les digo, yo no puedo. Y me dicen, ¿por qué no puedes? Es que estamos predicando la palabra, estamos levantando una obra y yo necesito estar ahí. Aleluya. Me dicen, si no vienes, ¿sabes que te podemos correr? Si estás dispuesto, estoy dispuesto. Porque yo tengo que estar ahí. Entonces, hermanos, estas son cosas que muchas veces o pocas veces pasan. ¿Qué horas necesitas? Yo necesito de las 6 hasta las 9. Aleluya. Te vamos a dar todo ese tiempo. Ve a hacer tu culto y te regresas a la noche. Pero yo estaba dispuesto, la decisión mía era seria. Si me corrían, me corrían, pero yo sabía que lo más importante en la vida es servir al Señor. Si Dios nos ha llamado, Dios nos va a respaldar, hermanos, cuando la decisión la tomamos nosotros a favor de su obra. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a respaldar. Amén.
Dios nos va a respaldar siempre. Amén, hermanos. Dios no nos va a dejar solos. Dios no nos va a dejar avergonzados. Dios siempre nos va a respaldar. Quizás lo primero que nosotros podemos decir es: no, es que hay tantos biles que pagar, hay tantos compromisos que cubrir. Pero la pregunta es: ¿quién es el que dio el trabajo? ¿O el trabajo es el que nos bendice? ¿Fue Dios que nos bendijo a través de un trabajo? Es Dios, hermano. El trabajo que tenemos donde nosotros estamos, lo tenemos porque Dios nos los dio. Dios nos puso ahí, hermano. Aleluya. Antes de otras personas nos escogieron a nosotros para ese puesto. Amén, hermano. ¿A poco no hemos visto la mano de Dios? Amén. Sí. Sí, amén. ¿Por qué no decidirnos nosotros a servir a ese Dios que nos bendice? Vuelvo a decir lo que la misma Biblia dice: aquel hombre, hermano, que había sido joven y había envejecido, y en todo el transcurso de su vida él no había visto justo desamparado, ni de su descendencia, su simiente, que mendigara pan, o que anduviera pidiendo, o que anduviera por ahí en las calles extendiendo la mano a ver si alguien le daba de comer. Dios no abandona a los suyos. Dios siempre va a suplir, pero para ver ese milagro y para ver la obra de Dios y para ver la mano de Dios moverse, tenemos que creerle. Y digo que cuando creemos estamos dispuestos a todo por Cristo. Amén, hermano. Estamos dispuestos. No podemos seguir al Señor o servir al Señor a medias. Tenemos compromisos, debemos de ser responsables con nuestro compromiso. No con el pastor, es con la iglesia, con Dios, con su obra. Porque así como amamos a Dios, debemos de amar la obra también, la iglesia. Amén. ¿Por qué la gente anda, hermanos, de un lado para otro, llega a un lugar y se va? La gente no permanece, toma privilegios y de repente, hermanos, los deja así como si nada. Esa persona no está comprometida con Dios, mucho menos con la obra de Dios. Aleluya. Tenemos que tomar compromiso. Somos los líderes, somos personas que Dios nos ha llamado para trabajar en su obra, para hacer la obra del Señor. No podemos ser movidos por cualquier cosa. Un líder, hermanos, es un líder firme. Está firme en la obra. Un líder no es una persona de doble ánimo, que hoy sí estoy en victoria y mañana estoy más derrotado que el mismo diablo. No se puede así. Debemos de entender esto. Somos personas que Dios ha llamado. Todos tenemos un llamado. Quizás personas pueden decir: pero ¿yo qué hago en la iglesia? Yo solo voy a oír. No, todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. ¿Sabe por qué Dios tiene dones para la iglesia? ¿Sabe por qué Dios tiene dones para la iglesia? Porque Dios quiere trabajar con nosotros. Porque si no fuera así, Dios no le diera nada a nadie. Pero dice: y dio dones a los hombres. Y comienza el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, a enumerar una lista de dones para la iglesia. En todas las áreas, no hay área que no cubra los dones. Amén. Sí, están los dones que quizás pudieran ser los más notorios, ¿verdad? Ministerios más notorios, ministerios de predicar la palabra, evangelista, pastor, personas, hermanos, que Dios llama con grandes ministerios, que los saca a otros países a predicar la palabra, personas que en la misericordia de Dios, hermanos, llegan multitudes de gente a escucharnos. Pero en la iglesia local hay personas que Dios a sí mismo, como a ellos, los ha tomado en cuenta. Los ha tomado en cuenta con liderazgo. Amén. La Biblia habla, vuelvo a decir, dones bien notorios en la iglesia: el don de hablar en lengua, el don de profecía. Y muchas veces nos estancamos y pensamos que eso es todo, esos son todos los dones. Hay un don que se le llama el don de servicio, el don de presidir, el que preside con solicitud. ¿Amén? El don de dar, ese es un don, hermano. Personas que siempre están pendientes de lo que hace falta y están dispuestos. Dice: hermano, aquí está esto. Esos son dones. Eso la Biblia nos enseña. Romanos, Corintios habla acerca de estos dones. ¿Y Dios por qué lo hace? Porque Dios quiere trabajar con nosotros.
Amén, hermanos. Cuando hablamos el de dar, el de ofrendar, el de diezmar, eso es algo que Dios lo ha dejado para probarnos a nosotros. Eso es para probarlo. Yo siempre he dicho, el diezmo no debería de ser una obligación. El diezmo no debería de ser una obligación, sino un agradecimiento a Dios. Porque lo que nos pide es el 10% de todo lo que nos ha dado. Es que el hombre, hermano, cuando ora a Dios le dice, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Cuando él habla de ofrendas a través de la Biblia, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Pero ¿por qué da el que da? ¿Por qué da el que da? Porque Dios ha suplido antes. Aleluya. Nadie puede dar sin tener nada. Amén. Damos, usted ofrenda, usted diezma, porque Dios le ha bendecido. Por eso lo hacemos. Porque la bendición de Dios ya llegó antes. De luego nosotros después accionar en respuesta, en gratitud a Dios por lo que Él nos ha dado. Ese es el diezmo, ese es el ofrendar. ¿Por qué ofrenda usted? Porque usted está agradecido. Amén, hermano. Porque está agradecido. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en las iglesias? Que la gente siempre está buscando, y yo no hablo de cantidades, yo hablo de la disposición del corazón. Yo no estoy hablando de cantidades, yo estoy hablando de disposición. Siempre la persona busca lo más insignificante. Han habido veces que en las ofrendas vienen monedas de los casinos. ¿Sí o no? ¿Están hermanos? ¿Sí o no? De esos muñequitos, del ratón, no sé cómo le llaman a eso. Moneditas de eso, en las ofrendas. Los billetes a veces son más rotos, que hay que pegarlos. Ahora, la pregunta sería, ¿será que hay agradecimiento, gratitud? ¿Será que se está dando con alegría, una forma así? Se está dando lo que nos sirve. ¿Ven? Y vuelvo a repetir, yo no estoy hablando de cantidad, yo estoy hablando de la disposición del corazón. De la disposición del corazón. Por eso la pregunta es, ¿qué tan dispuestos nosotros estamos? ¿Qué tan dispuestos estamos a entregarnos a Dios en el servicio, en cualquiera de las áreas que nosotros podamos servir al Señor? Porque cuando usted ofrenda, usted está sirviendo a Dios. Porque su ofrenda, esto va a servir, hermano, para que este lugar esté abierto, para que la gente, hoy en la oración, la mayoría estaba orando. Entró una persona y vino a orar, ¿sí o no, hermano? Un americano. Vino, vio que todos estaban orando, se puso a orar, oró y se fue. Sé que no nos entendió, pero él vino y clamó a Dios. Amén, hermano. Algo tuvo que haber pasado. Porque Dios escucha la oración. Entonces, esa es la bendición. Y todo, en esta bendición, en lo que pasó con esta persona, todos somos partícipes. Todos somos parte de que esa persona haya entrado y se haya comunicado con Dios, que haya visto un lugar donde poder comunicarse con Dios, donde la persona entendió que aquí no era una fiesta, de que había que orar. Amén, hermanos, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Al otro día, bueno, ha venido 2 veces un varón que ha entrado con su hijo, ha estado aquí escuchando la palabra. Usted es parte de esa bendición. Si regresa o no, Dios lo sabe, pero ya escuchó la palabra. Ya escuchó la palabra. Nosotros somos parte de esa bendición. Usted ve cómo nosotros somos parte de esto, de la obra del Señor. Somos parte de la obra. Los hermanos que en la mayoría, algunos no han podido hacerlo, quizás físicamente, estar acá ayudando, han ofrendado. Hermanos, con la ayuda de ustedes que se ha hecho todo esto. Ustedes son parte de esta bendición. Amén. No pudiéramos estar acá en este lugar sin que Dios se haya movido en sus vidas, haya bendecido sus vidas y luego ustedes bendecir la obra del Señor. Aleluya. Todos somos parte, Señor, de la bendición. Nadie se puede sentir excluido. Bueno, yo sí voy a la iglesia, pero a mí no me tomen en cuenta. Todos somos parte del trabajo. ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos a continuar? Yo he visto en ustedes el estar dispuestos. Cualquiera le ha dicho, bueno, se cambiaron de lugar, yo me cambio de lugar.
Pero ustedes están aquí. Tenemos que seguir adelante. Aleluya. Ayer venía un hermano y no los encontraba, ya vino casi a mediados de la mitad del culto, pero nos andaba buscando. Aleluya. Nos andaba buscando, hermano, porque quiere ser parte de la Sí, bendición amén. en este lugar. Poderoso. Seamos parte, hermano, de la bendición siempre. Oremos los unos por los otros. Esto es parte del liderazgo que Dios nos ha dado. Aleluya. Oiga, si en realidad, porque hay muchas personas que tienen tan bajo la autoestima que ellos consideran que no sirven para nada. Pero yo en la iglesia, ellos no sirven para nada, ellos no me toman en cuenta. Dios nos toma en cuenta. Sí, amén. ¿Sabe que Dios dice? Oren los unos por los otros. Ya ahí nos está encomendando algo. Ahí Dios ya nos está tomando en cuenta. Amén. Si nosotros lo hacemos, Dios nos va a bendecir. Amén, hermanos. Y usted comienza a orar, quizás los nombres no los conozca, algunos sí, otros no, pero usted puede decirle, Señor, el hermano, no, la hermana, no sé el nombre, pero tú conoces, tú estás entendiendo mi corazón de quién yo estoy hablando. Aleluya. Dísele, ayúdale al hermano, a la hermana, la triste, Señor, estoy preocupado, yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo te pido que le ayude, resuelve todo problema, saca adelante. Hermano, esto es bendición. Esto es bendición. Amén, hermano. Somos parte nosotros de esa bendición. Personas que necesitan ayuda a través de la oración, en cambio en su vida. Señor, yo te pongo en tus manos al hermano, a la hermana, ayúdale, Señor, que se afirme en tu obra, que se establezca en tu obra, que siga adelante. ¿A poco Dios no contesta la oración? Dios contesta la oración. ¿Qué tan dispuestos, vuelvo a decir, qué tan dispuestos estamos nosotros para poder servir al Señor? Tenemos que estar dispuestos en todo momento. Amén, hermanos. Vea esto usted. Vamos a leer el versículo 34, que es donde dimos inicio. Lo tiene ahí, ¿verdad? Léalo por favor, hermano. Léalo por favor. Aquí estaba un anciano, aparece, hermano, más adelante, se menciona a este hombre que fue el maestro que tuvo Pablo, uno de los mejores maestros en Israel en esa época, venerado, dice, ¿verdad? Por el pueblo, o sea, lo respetaba, el pueblo lo respetaba por la credibilidad y testimonio de este hombre. Entonces él, escuchando todo lo que estaba pasando, la gente que estaba acusando a los apóstoles en su defensa, él estaba escuchando y luego dice, ¿sabe qué? Saquen un momento, yo quiero hablar con ustedes. Y comienza el hombre, estamos en el versículo ya 35, ¿verdad? Verso 35 dice la Biblia, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, o sea, tengan cuidado de lo que están haciendo ahorita. Vean por ustedes mismos. Amén. El versículo siguiente dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Entonces, ¿cómo veían los líderes religiosos el mover de Dios a través de los apóstoles? Como un levantamiento, como una sedición. Si estos hombres, los mencionados acá, estos se habían levantado en contra del gobierno romano. Cuando el gobierno romano tomaba decisión, hermano, respecto a esto, a ellos no les importaba nada. Ellos andaban su espada, andaban sus cuchillos y ellos a cualquier persona le abrían el estómago en el camino, como fuera. Eran personas sanguinarias, los romanos, los soldados romanos, el ejército romano. Y para detener cualquier sedición iban a hacer todo lo que estuviera a su alcance para hacerlo. Y esto es lo que estaban temiendo los líderes, que se hiciera una sedición y al final hasta ellos pagaran por ese levantamiento. Se había levantado este hombre que mencionan acá y tras de él o con él se habían levantado como 400 hombres. Era un buen grupo,
pero fue muerto el líder y todos fueron dispersados y fueron reducidos a nada. Ahora, compare usted con Cristo como líder, que se levanta y fue muerto el líder. Pero ¿qué pasó de los seguidores? Más de 2000 años. Aleluya. Aleluya. Aquí estamos. Gloria a Dios. Más de 2000 años y seguimos sirviéndole a Él. Más de 2000 años y Dios sigue levantando pueblo que le ame, hermanos, que le sirva a Él y que esté dispuesto para Él en todo momento. Amén. Aleluya. Nosotros somos parte de esa bendición. Entonces, ¿qué es lo que el hombre estaba diciendo? Miren, si este Jesús ha sido como uno de estos, ya le dieron muerte, esto se va a disolver y esto va a ser reducido a nada también. Vamos a ver el versículo, dice, el versículo 37 estamos o 36. 37 vamos a comenzar. Dice, después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora bien, esto sigue diciendo la Biblia. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice? Se desvanecerá. Y luego dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando, oiga esto, contra Dios. Porque si nosotros somos obra de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, todo aquel que luche en contra de la iglesia está luchando contra Dios. Sencillo. Y la pregunta sería, ¿será que Dios alguna vez ha perdido alguna batalla, alguna guerra? Todos los que se han levantado en contra de Él son historia. Amén. No existen. No hay. Amén, hermano. Los ha dejado avergonzados. Entonces, somos obra de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos líderes de Dios en este mundo. Aleluya. Tomemos siempre en cuenta, hermano, lo que nosotros somos y la responsabilidad adquirida al Dios llamarnos a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Dios nos ha llamado y nos ha dejado responsabilidades a cada uno, ¿verdad que sí? Versículo siguiente es el versículo: y convinieron con él, o sea, estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Y llamando a los apóstoles, después de que, hermano, sí los azotaron, no solamente los sentenciaron, sí los golpearon. ¿Okay? Quizás en estos tiempos cualquiera de nosotros hubiera dicho, mire, yo sí voy a ser cristiano, pero yo ya no hablo en nombre de Jesús. Si a mí me dolieron esos látigos, si esos golpes sí me dolieron, cuántas cicatrices todavía. Y ellos dijeron, y Dios conoce, y Dios sabe. Pero aquella gente sale, hermanos, y sale como nosotros. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad, o sea, los dejaron en libertad, los azotaron y luego los intimaron, ¿verdad? Para que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Qué les habrán dicho? Piense usted, si querían intimidarlo. Si otra vez lo hacen, les va a tocar doble, les va a tocar peor. Les cortamos una mano, les cortamos un pie, les cortamos la lengua, cualquier cosa que ellos podían hacer. Y que los apóstoles estaban conscientes de que esa gente, las amenazas las podían cumplir. En cualquier amenaza que haya sido, los vamos a meter a la cárcel y nadie los va a sacar de ahí. Amén. Y ellos sabían que podían hacer eso. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Los detuvieron? ¿Los detuvieron? No. ¿Saben por qué no? Porque ellos sabían quién era el Dios al cual ellos habían creído.
y que tiene el poder de mover mares, vientos, mover montañas, detener cualquier tempestad, traer bonanza en cualquier situación de nuestra vida. Ellos sabían perfectamente que Dios es poderoso. Aleluya. En las oraciones de ellos era esto, cuando los amenazaban, cuando los intimaban, era: Señor, escucha sus palabras. Escucha sus palabras. Con esto quería decir: Señor, encárgate tú. Mientras nosotros, danos el denuedo, mientras nosotros con todo el denuedo seguimos predicando su palabra, usted mueva su mano haciendo milagros y prodigios. Nosotros vamos a seguir predicando su palabra porque es lo que nos llamó a hacer, mientras usted se encarga de lo demás. Es eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hoy en estos tiempos que nosotros peleamos esas batallas que le corresponden a Dios pelear. Y ahí estamos nosotros de necios muchas veces, insistiendo, hermanos, queriendo pelear nosotros la batalla que no nos conviene a nosotros, sino a Dios. Dios nos ha llamado a hacer su obra, hagamos la obra de Él mientras Él se encarga de lo demás. ¿Cuánta gente no se ha levantado, hermanos, en contra nuestra, hablando tanta tontería, y al final no ha pasado nada? Se les cerró la boca y ya no hallaron qué decir. Amén. Porque la mentira no prevalecerá. La verdad es la que prevalece. Aleluya. Amén. Entonces, que digan lo que digan, hermano. Que hablen lo que hablen. Nosotros sigamos haciendo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? No, que vieron cómo andan hablando. Deje que hablen. Deje que hablen. Usted sirva al Señor. Amén. Hoy me llamaba una persona y de las iglesias allá en El Salvador y me pedía consejos referentes a cosas que se andaban diciendo. Y yo le dije: siga haciendo lo que están haciendo, sirviéndole al Señor. No, que la gente puede decir: Señor Pablo, que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Dios conoce la verdad. Y Dios va a defender la causa. Amén, hermano. No nosotros. Cualquier cosa que sea, no tengamos. Sigamos adelante. El enemigo, el diablo, va a rugir siempre. Eso es lo que dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Verdad que sí? Siempre van a llegar todas situaciones en nuestras vidas que nos miramos feos en el culto, que digan lo que quieran. Pero aquí vamos a estar en la iglesia, sirviéndole al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí lo que yo puedo ver, notar en estos hombres es la perseverancia. A pesar de todo, estaban perseverando. Ellos siguieron adelante. Amén, hermanos. Dice: los dejaron en libertad. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Hermanos, después de una tremenda leñaciada, comienzan a insultarlos, a amenazarlos. Y ven cuando van saliendo esos hombres con una sonrisa. Dice que iban gozosos. Y ese gozo se podía notar. ¿Qué canto salieron cantando estos hombres de la presencia del concilio? No sabemos, pero ellos iban alabando. Iban gozosos, alabando a Dios por haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Por causa del nombre de Jesús. Amén, hermano. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos? Si somos líderes, si somos cristianos, si asistimos, si nos congregamos o no nos congregamos. ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos? Muchas veces queremos que la gente vaya a traernos, nos vaya a rogar, nos esté llamando para que vengamos a la iglesia. ¿Qué tan dispuestos estamos? Yo estoy seguro que a usted, para que asista al trabajo, no lo están llamando. ¿Verdad que no? No, ahí uno lo llama, ahí uno tiene que ir, hermano. ¿Ah? Usted se va a quedar, a ver, que tienen que llamarme. Si no, yo no voy. No, se buscan a otro, ¿no? Buscan a otra persona. No le van a llamar.
No lo van a creer. ¿Por qué no somos nosotros así con el Señor? Amén, aleluya. Mucha miseria. Estoy pasando una lucha fuerte, pero yo voy a ir. Yo voy a hacer. Yo voy a seguir orando. Es lo único que tenemos. Él es el único. Hay situaciones en nuestras vidas que llegan, hermanos, que aunque la familia quiera ayudarnos, no van a poder. No pueden muchas veces. Solo es Dios por nosotros. Solo es Dios. No nos hagamos niños, somos personas maduras, hermano. Avancemos, sigamos adelante. Gloria a Dios. No, ya cerca de un mes y no me han llamado, así que no voy. Que siga adelante. Avancemos. Gloria a Dios. Amén. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, descrédito, difamación, insultos por causa del nombre. No, yo estaba yendo a evangelizar con los grupos, pero desde que una insultada nos dio una señora, yo ya no fui. ¿Qué estoy dispuesto a no, yo tan y primera vez que iba. Muchas veces pasa eso, pero yo no puedo. Levanta ahí un loquito, nos dice unas cuantas palabras para ver si nosotros seguimos. Para ver qué tan dispuestos nosotros estamos. Siempre hay gente así, hermano. Siempre hay gente así. Hay gente que me va a querer pegar a uno. Pero estamos haciendo la obra, no es lo nuestro. Es la obra del Señor que está haciendo. Que digan lo que quieran, no me están insultando a mí. Hay gente que a usted lo va a ver, a uno lo va a ver con desprecio, como basura, como que uno no sirve para nada. Pero no lo está haciendo con usted. Aleluya. Se lo está haciendo el Señor. Amén. A quien está despreciando es a Cristo. El evangelio de salvación, las buenas nuevas, las promesas de vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. El versículo 42, y aquí terminamos, dice la Biblia: y todos los días, oiga, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. Lo leemos nuevamente, hermanos, y vamos a ver si notamos esto importante acá. Y todos los días. Y todos los días. No condicionaban a Dios. Condicionar a Dios, ¿qué es? Decirle: Señor, yo le voy a ser claro con usted. Yo solo un día puedo congregar, y ese día es el único que yo le voy a ofrecer a usted. Eso es condicionar. Yo sí le voy a servir, pero a mí no me esté obligando a ir todos los días de culto a la iglesia. Condicionar. No podemos hacerle eso al Señor. No podemos hacer nosotros eso con el Señor. Vemos el ejemplo de una iglesia bendecida. Y todos los días. Por eso siempre he dicho: en cuanto dependa de nosotros, vengamos a la iglesia, hermano, a adorar al Señor. En cuanto dependa, o sea, cuando digo esto, en cuanto nosotros podamos, en el momento que nosotros podamos, el día que nosotros podamos, no nos quedemos en la casa, vengamos a servir al Señor, vengamos a adorar a Dios, congreguémonos. Entre más nos congregamos,